vamos a analizar ahora, empezar a trabajar este tema. Y lamentablemente siempre los ciclos 2 de cada año resultan cortos por el tema del aniversario, que el señor me gusta, hay muchas actividades. Entonces, diseño de columnas biaxiales lo estoy quitando. Vamos a pasar a maciza, ¿no? Entonces, normalmente pues, con el tiempo es suficiente hacemos diseño de columnas, la flexión biaxial, ¿no? Entonces, en este caso sí vamos a trabajar el diseño de losas macizas armadas unidireccionalmente y armadas bidireccionalmente. La más sencilla vamos a empezar, las armadas unidireccionalmente. Estas de acá se diseñan al final como si fuese una viga chata. En el fondo es eso. De manera simplificada. Coges una franja de 1 metro. Tu losa puede tener mucho más, trabajas con 1 metro. Y el peralte va a ser qué cosa? El espesor de tu losa. Puede ser 10, 12, 13, en fin. Y le calculas tus aceros. ¿Qué aceros van a ir? Los diseños como vivo. La diferencia es que no lleva estribos. Entonces, ¿quién tiene que absorber el cortante? El concreto solito. No le ponemos estribos a las losas macizas. Entonces, vamos a ver los conceptos generales. ¿En qué casos tenemos losas macizas? Acá tenemos losa maciza apoyada sobre vigas. Esta es una losa maciza apoyada directamente en las columnas. En zona sísmica esta no se recomienda, pues. ¿Por qué? Porque las columnas perforan la losa. Acá hay problemas de funcionamiento. Perfora la losa y la losa termina fallando. Este es lo más recomendable en zona sísmica. Las losas están apoyadas en vigas. Pues acá ya sabemos que hay un aligerado. Las viguetas cómo están corriendo en esa dirección. Entonces, yo podría diseñarla también como losa maciza y que los aceros de la losa maciza corran en esa dirección. Pero acá el tema quebradito, pues. Cuando es losa aligerada, tú, proyectista, decides cómo van a correr tus viguetas. Generalmente las viguetas las hacemos correr en la luz más corta. Que si yo quisiera, podría hacer correr mis viguetas en otra dirección y lo diseño. Yo puedo tomar la decisión. Cuando se trata de losas macizas, la cosa cambia. Ya depende de la geometría. Entonces, ¿qué tenemos? Pues, si la luz libre más larga dividida entre la luz libre más corta es mayor o igual a 2, se va a comportar como losa maciza unidireccional. Entonces, ¿de qué depende? De su configuración geométrica. Entonces, vamos a dibujar un solo panel. Entonces, suele usar el subíndice B para decir la luz más larga y A, luz más corta, ¿no? Entonces, esto sería LB y este LA. Si LB LA es mayor o igual a 2, esta losa se va a comportar unidireccionalmente. Y si esto no se cumple, ¿qué va a pasar? La losa se va a comportar bidireccionalmente. Entonces, ¿y eso con qué tiene que ver? Vamos a dibujar 4 vigas y la losa apoyada ahí. Vamos a poner una losa simple con 4 vigas.
Ustedes le dibujan ahí el área tributaria de lo que va a cargar cada viga, como la dibujan. Acá hace 45 grados. Acá igual. Igual acá. En esta viga, esto sería la carga, estaría soportando. En la viga más larga, esta sería la carga. Cuando se deforma esta losa, ¿dónde forma mayor curvatura? En el centro vamos a tener un punto de curvatura máxima, pero acá va a generar algo así. Mientras que el apoyo acá y acá, la curva es mucho más suave. Pues, ¿qué es lo que pasa? En estricto, la losa se va a apoyar en las 4 vigas. En las 4 vigas se va a apoyar. Pero ¿en qué vigas se está apoyando con mayor carga? ¿En las horizontales o en las verticales? Las horizontales, ¿no? Miren todo el área tributaria. Entonces, ¿quién está sosteniendo la losa al final? Estas dos. En consecuencia, esta viga se está apoyando acá, o esta losa se está apoyando acá y acá. Y su comportamiento entonces va a ser unidireccional. ¿Qué significa? Que vas a armar tus aceros así. Es como que le pusieras las viguetas, ¿no? Así. Se apoya acá, se apoya acá. Y esto de acá, como es pequeño, lo desprecias y tomas como una simplificación que esto se está apoyando acá y acá a todo el lado. Pero esto, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando se cumpla esto de acá. Se trabaja con luz libre, ¿no? Que esta luz LB y esto de acá LA, LB entre LA, si este es mayor o igual a 2, se comporta unidireccional. ¿Y qué pasa si tienes una losa que es más cuadrada? Igual, si le haces su área tributaria, más o menos te va a salir algo así. Si te das cuenta, cuando es casi cuadrada, la losa prácticamente se está apoyando en las 4 vigas. Y como la losa se está apoyando en las 4 vigas, acá tienes que calcular tus aceros en 2 direcciones. Va a ser una losa armada bidireccionalmente, aceros así y aceros así. Porque esta losa se apoya en las 4 vigas. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando no se cumple esto. LB entre LA menor a 2. Ese es el criterio para la seca. Entonces, como ven acá, no es decisión del proyectista que va a ser unidireccional o bidireccional, de que depende de la geometría. Cuanto más larga es, se cumple esto, es unidireccional. Cuanto tiende a ser prácticamente cuadrada, digamos, se va a comportar bidireccional. Entonces vamos a empezar primero con esto de acá, pues, cuando tiene comportamiento unidireccional. Esta de acá tiene otra metodología de diseño, losa apoyada directamente en columna. Esta no vamos a usar, esta para sismo no se recomienda por lo que les indiqué. Hay problema de funcionamiento. ¿Qué se hace a veces para reducir el problema de funcionamiento? Se le pone lo que se llama capiteles o abatos, ¿no?
abajo. ¿Para qué? Para que la losa tenga más superficie de apoyo. Pero incluso pese a esto, se suele impulsionar. Entonces, ¿cuál es lo más recomendable en zonas sísmicas? Que se apoye sobre vigas. Acá hay un videito que ilustra justamente lo que les acabo de explicar, el comportamiento. Lo vamos a ver. Incluso ustedes pueden hacer ese modelito y en casa ir practicando y viendo, ¿no? A ver. Intentado imaginar qué forma adoptará una placa bajo carga. Poder hacerlo resulta importante En México para las losas se llaman placas. de las placas. También es importante para identificar las regiones con gran curvatura y momento Observen las y los puntos curvaturas. de máxima deflexión. Utilizaremos un modelo para ayudar a los estudiantes a entender mejor la deflexión de las placas. Exploremos una placa cuadrada con apoyos sencillos, como se indica en estas líneas discontinuas. La cuadrícula blanca permite ver fácilmente la forma que adoptará la placa al cargarla. Como se puede observar, la curvatura es positiva como una sonrisa en todas partes y en ambas direcciones. También se puede ver que la máxima deflexión se produce en el centro de la placa. Si ahora fijamos uno... Ahí. La losa apoyada en vigas. Pero observen acá, no hay unión monolítica. Es simplemente apoyar. ¿Habrá momento negativo acá en los bordes? No hay, pues. Si esto rota libremente, no hay momento. En cambio, cuando acá van a ver el aplasta, simulando que ya es monolítico esto con la viga, ahí va a aparecer el momento negativo. Entonces hay que entender ese detalle. Intentado imaginar qué forma adoptará una placa bajo carga. Poder hacerlo resulta impresión. Las regiones con movimiento de las placas, importante para identificar las regiones con gran curvatura y momento y los puntos de máxima deflexión. Utilizaremos un modelo para ayudar a los estudiantes a entender mejor la deflexión de las placas. Por eso siempre decimos que hay que entenderlas las estructuras. Si no las entiendes, ¿cómo las diseñas? La cuadrícula Ahí blanca tienes que empezar. permite ver fácilmente la forma que adoptará la placa al cargarla. Como se puede observar, la curvatura es positiva como una sonrisa en todas partes y en ambas direcciones. También se puede ver Un momento que la máxima positivo, deflexión se produce en el centro de la placa. Si ahora fijamos uno de los bordes, indicado por la línea continua, descubriremos un momento negativo. Esa curvita ya genera momento A lo negativo. largo del borde fijado. Lo mismo ocurriría si uno de los extremos de una viga se cambiase Simplemente de un apoyo apoyada, simple a más un apoyo negativo. fijo. Una placa simplemente Y hay momento apoyada que negativo. marca dos manos, adopta esta forma y presenta curvaturas positivas y negativas. Si eliminamos el soporte central, obtenemos una placa rectangular y adopta esta forma bajo carga. Observe que la curvatura a lo largo de la anchura de la placa se mantiene casi constante hasta que nos acercamos a su extremo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, ¿qué comportamiento va a tener? Losa maciza unidireccionales. ¿Se dan cuenta? Se apoya acá y acá. Acá prácticamente ni se apoya. Gracias a esto. Intentado imaginar qué forma adoptará una placa bajo estructurada con apoyo en ambas direcciones, los bordes, indicado por el borde ubicado. Lo mismo ocurriría si se cambiase de un apoyo simplemente apoyada que abarca dos manos, adopta esta forma y presenta curva. Ahí en el medio, observen, ¿no? En el medio siempre hay momento negativo, ¿no? En el apoyo intermedio, en la viga del medio. Curvas positivas y negativas. Si eliminamos el celeste soporte central, obtenemos una placa rectangular y adopta esta forma bajo carga. Obsérvese que la curvatura a lo largo de la anchura de la placa se mantiene casi constante hasta que nos acercamos a sus extremos. Obsérvese también que la curvatura en la dirección larga es casi nula, excepto cerca del... No falla más porque no practica. Sí, gracias.
y se denomina flag post, se produce este resultado. Observemos que la flexión se produce en una sola dirección. Si una placa se curva en una sola dirección, la carga debe ser soportada enteramente por los esfuerzos en esa dirección y se denomina placa unidireccional. Si los apoyos hacen que una placa se curve en ambas direcciones, tenemos una losa bidireccional. El transporte de la carga se reparte entonces por los esfuerzos en las dos direcciones y la deflexión se reduce. Los pisos en los edificios suelen estar apoyados en columnas, como en este sistema modelo. Se puede ver que el patrón de deflexión es bastante diferente al de una placa apoyada en sus bordes. Y aquí tenemos una placa apoyada en columnas que abarca dos vanos. Supongamos que tenemos un piso con un voladizo. ¿Cómo crees que se deformaría? Esto es lo que nos muestra el modelo. Solo por diversión, aquí tenemos otro diseño que podemos construir con el mismo modelo. ¿Sabes por qué la placa adopta la forma que tiene? Entender la curvatura de la placa es especialmente importante en el diseño de losas de hormigón. La razón es que el hormigón, como los bloques de este modelo, no puede soportar la tensión. Como consecuencia, el refuerzo de acero se debe incorporar en cualquier lugar en el que pueda surgir tracción. Y eso incluye las zonas de tensión de cualquier región en la que se produzca una flexión. Por eso, es importante conocer la dirección y el grado de flexión en cada punto de una placa. Con el uso de balanzas se puede investigar cómo se transfiere la carga a los pilares y vigas de soporte. También pueden ayudarle a comprender las zonas tributarias. Ese modelito lo pueden hacer ustedes en casa, con un esponjito y todo eso, para que vayan entendiendo cómo. Si tú entiendes cómo se deforma, ya entiendes qué momento se produce. El momento es una consecuencia de la deformación de tu estructura. Entonces, en este caso, esta es una recomendación para las vigas de borde, que se llama. Y esto se va a comportar como losa maciza unidireccional, ¿no? Se va a apoyar acá y acá. Entonces las vigas de borde, las vigas donde se va a apoyar son las vigas largas. Entonces una recomendación es que la inercia de la viga BH al cubo entre 12 sea mayor o igual al 80% de la inercia de la losa. Pero ¿cómo calculas la inercia de la losa? La inercia de la losa calculas de la luz completa la mitad de Lm. El espesor al cubo entre 2. Entonces estás calculando la inercia de la mitad. ¿Ya? Entonces la recomendación es que esta viga tenga suficiente inercia, que sea mayor o igual al 80% de la inercia de la losa. ¿Para qué se busca esto? Para evitar que esta viga sufra torsión excesiva. Porque esta viga se va a torcer, ¿no? Si acá no hay continuidad y esta losa se apoya en esta viga, la losa al deformarse, ¿qué le va a hacer a la viga? La va a torcer, se genera torsión. Es una forma de contrarrestar la torsión excesiva, es dotando de mayor inercia a la viga. Entonces, esta recomendación es la que se aplica, ¿no? Si es una viga intermedia, supongamos que acá continúa un tramo más hasta por acá. Entonces esto ya pasaría a ser una viga intermedia, ¿no? Y esta de acá ya no va a sufrir torsión, porque este paño hace que gire así, y el paño que va a estar acá hace que gire en sentido contrario. Entonces entre ellos se equilibran. Pero quienes sí sufren torsión, la de los extremos, ¿no? Esta y la del otro extremo. Entonces para reducir la torsión excesiva se aplica esa recomendación. ¿Cómo encontramos el espesor de nuestra losa? Eso nos da la norma, ¿no? En la S60 te dice cómo encontrar el espesor de tu losa.
estás predimensionando una losa. Y va a estar apoyado sobre el piso, ¿no? ¿Qué te dice el primero? Simplemente apoyados, no es el caso. ¿Cuál sería simplemente apoyados? Un solo tramo. Entonces, tu losa maciza en la vida. Este es simplemente apoyado. Entonces, ¿cómo vas a calcular el espesor? Es la luz libre entre 20. Si este es L, esto va a ser L entre 20. Acá, con un extremo continuo. Este tramo tiene un extremo continuo, continuado. A la izquierda, no, un solo extremo continuo. Entonces, el espesor en este tramo, ¿cómo sería? La luz entre 24. Acá tienes este de acá. Este tiene ambos extremos continuos. Hay continuidad a la izquierda, continuidad a la derecha. Pues el espesor acá, ¿cómo lo calculas? El entre 28. Acá. ¿Cómo calcularías ese espesor? ¿Es un extremo continuo o dos extremos continuos? Es uno, porque este es un voladizo. Porque esto va a rotar y el voladizo va a girar. Entonces este se trabaja como un extremo continuo. Pues acá sería entre 24. Y acá el espesor sería entre 10. Entonces en este caso tú vas a tener varios espesores, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Con el mayor. ¿Ya? Este te puede dar, qué sé yo, a lo mejor este te da 10, este te da 11, este te puede dar 12 y así, ¿no? Entonces de toditos escoges el mayor. Y con eso uniformizas, ¿no? Todito uniforme. En losas macizas se redondea al centímetro. En vigas y columnas redondeamos en múltiplos de 5, ¿verdad? Una columna de 40, si quiere incrementar la longitud, el siguiente sería 45, el siguiente 50, múltiplos de 5. En losas macizas al centímetro. Pues si yo tengo 8.5, diré 9. Y si quiero redondear más, el que sigue sería 10, 11, 12, al centímetro, no de 5 en 5. ¿Por qué? Porque las losas macizas pesan demasiado. Entonces, cada centímetro cuenta. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Se redondea al centímetro. No en múltiplos de 5. Múltiplos de 5 utilizamos en vigas y columnas. Entonces ahí sale el espesor de tu losa, ¿no? Predimensionas y lanzas tu diseño. Para lanzar el diseño, ¿qué vas a necesitar? Para que calcule los aceros. Esto va a tener una carga. La última, digamos, o sea, ya está mayorada, ¿no? 1,4 de muerta, 1,7 de libre. Tienes tu
carga, tienes tu losa, has predimensionado, ¿qué sigue? Y ahora el momento flector, pues, si no, ¿cómo calculas aceros? Acuérdense de vidas, ¿no? Entonces hay que hacer los diagramas de momento flector. Como esta unión es monolítica, acá va a haber momento negativo. Acá de todas maneras, más grande que este. Pues más o menos vas a tener un diagrama positivo, negativo. Y con estos momentos calcularás, pues, en este tramo el acero tiene que ir en la parte inferior de la losa. Y acá va a tener que ir el acero en la parte superior, los famosos balancines o bastones, ¿cierto? Entonces hay que hacer el diagrama de momento flector. Y para eso, una forma práctica es usando los coeficientes ACI. Cuando trabajamos vidas, hemos visto esta metodología de los coeficientes ACI. Ahora, no siempre podemos usar coeficientes, ya saben que tiene sus condiciones, ¿no? Para que tú calcules los momentos. ¿Cuál es la ventaja de usar coeficientes ACI? Que no necesitas hacer análisis estructural. A punta de coeficientes encuentras tus diagramas de momento flector y también de fuerza cortante. Esa es la ventaja. Pero para que puedas usar, acá te dice las restricciones. Para empezar, tiene que haber 2 o más tramos. ¿Qué quiere decir? Que acá no puedo usar coeficientes ACI. Acá no voy a poder, ¿por qué? Porque hay un voladizo. No tiene que tener voladizo. Pues eso está en la norma, acá están las restricciones. De modo gráfico sería esto: 2, 3 o más tramos. Sí se puede usar. Otra restricción: la diferencia de luces adyacentes no debe ser superior al 20%. Entonces, ¿cómo calculas eso? Agarras de esos dos, agarras el menor, lo multiplicas por 1.2. En este caso 3.5 por 1.2 da justo 4.2, ¿no? Chequeo. Raspando, no supera el 20% la diferencia de luces. Y si comparo este contra este, ya no hay problema, pues, ¿no? Tengo paro. Sí puedo usar coeficientes así. En cambio allá no puedo, pues. Esto por 20% sería 1.2 y tengo 5. Entonces acá, caballero, ¿qué tienes que hacer? Análisis estructural. Entonces, esos son los carnados para usar. O uso coeficientes, pero primero chequeas. Y si no puedes usar coeficientes así, tendrás que hacer análisis estructural. Otra restricción es que la carga tiene que ser uniforme y distribuida. Si hay carga puntual, ya no puedes usar. Si este tramo tiene una carga de 1000 y este otro tramo tiene otra carga de 800, tampoco. Tiene que ser 1000 todito. La carga última tiene que ser uniforme a todo lo largo. Esa es otra restricción. El método de coeficientes ACI es un método aproximado. No es un método exacto, pero es práctico. Pero primero tienes que chequear si puedes o no puedes usar. Si puedes usar, en buena hora usas esto y haces tu diagrama. Si no, caballero, tendrás que hacer un método de análisis estructural, ¿no? Tus 3 momentos, reflexión pendiente, cross, matricial, cualquiera de ellos. Otra restricción. En el ACI que te dice que la carga viva no debe exceder 2 veces la carga muerta.
La norma peruana no te dice 2, te dice 3. Ahí hay una diferencia. Volvamos a la norma peruana. Eso está acá. La carga viva, pero ¿qué te dice acá, miren? ¿Qué significa en servicio? Servicio de su última. ¿Qué significa en servicio? ¿Mayorada o sin mayorada? Sin mayorada puede ser servicio. Carga última, ese es mayorada. ¿Se dan cuenta cómo no manejan conceptos? Entonces la carga viva en servicio, o sea, la carga sin mayorar no sea mayor a 3 veces la carga muerta, también en servicio. Entonces, este chequeo lo haces con carga viva de tu metrado de cargas, ¿no? Carga viva y carga muerta, pero sin mayorar. Entonces, la diferencia con ACI es que el ACI te dice 2 veces, la peruana te dice 3 veces. Entonces, esto está como ejemplo ACI, que te dice que la carga viva no debe exceder. Esto por 2, ¿cuánto sería? 400. ¿Excede la muerta? No, sí puedo usar. Y con la peruana, esto por 3, ¿no? 600. O sea, si esto fuera 600, 2 veces la carga muerta. Estamos mal. La carga muerta. Esta es la que hay que multiplicar, ¿no? Esta de acá por 2 sería 900. Si esto fuera 1000, no puedes usar. ¿Ya? Y con la norma peruana es más crítica, porque sería esto por 3. Pues tendrías que tener una super carga viva. ¿Te das cuenta? Acá sí se nota, ¿ven? Esto por 2, 400. La viva, 500. Si lo supera, ¿no? No puedes usar esto. Norma peruana sería por 3. Mira, 600. Tu viva es 500. ¿Puedes usar A6 según la peruana? Sí. Con A6 no puedes, con peruana sí puedes. Por la diferencia, pues. A6 es 2 veces, peruana es 3 veces. Generalmente, pues la carga muerta es superior a la carga viva, ¿no? ¿En qué casos podríamos tener pues una carga viva que pueda sobrepasar en el doble de la carga muerta? ¿O no podría darse esa situación? En un almacén. Podría ser también una biblioteca. Y pónganse que esto de ahora lo convierten en biblioteca y lo llenan de anaqueles y lo cargan de libros. Entonces podría ser pues que tantos libros, esa carga viva puede hacer que supere la carga muerta. Entonces, en las construcciones tengan cuidado, ¿han visto? Cuando construyen, conforme van avanzando, van almacenando su cemento en los pisos, ¿cierto? Lo llenan de bolsas de cemento o de cosas. Están sobrecargando la estructura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, este es el otro candado. Y lo otro es que tiene que ser viga continua, que significa 2, 3 o más tramas, pero continuas. No puede haber un corte, ¿no? Acá hay una discontinuidad, ¿no? Entonces ya no puedo usar. Entonces, cuando chequeas eso, si puedes usar A6, utiliza 6. Acá lo que la norma te está dando son los coeficientes que tienes que usar. ¿Cuál es el tema con coeficientes? Pues? El momento, ya sea positivo o negativo, lo calculas usando el coeficiente ACI y es a quien va a multiplicar a la carga última y esto multiplica
la luz libre abajo. La carga última la conoces, pues, la tienes como dato, la luz la tienes como dato. ¿Cuál es el tema? Escoger correctamente el coeficiente. ¿Qué coeficiente debes utilizar? Y acá la norma te dice cuáles serían los coeficientes. 1 sobre 11, 1 sobre 14, 1 sobre 16, etc. Como ya saben, pues la norma siempre está en chino, en modo gráfico. Tenemos acá. Entonces, si tienes una losa de 2 tramos, este momento negativo, puedes escoger 1 sobre 24 o 1 sobre 16. ¿De qué va a depender? Si la losa está apoyada en una viga, 1 sobre 24. Si la losa está apoyada en una columna, que no es el caso en losas macizas, sería 1,16. ¿En qué caso seríamos esto? Si esto fuese viga, ¿no? Porque el coeficiente de aceite se utiliza también para vigas. Entonces, en el caso de losas, la losa normalmente está apoyada en una viga. Entonces, este negativo sería con el coeficiente 1 sobre. Este otro negativo, el coeficiente es un 90. ¿Cómo calculas el positivo? Tienes dos valores, un 11, un 14. Un 11, apoyo discontinuo sin restricción, apoyo con tiro libre. Este es el apoyo discontinuo, porque acá no hay continuidad. Y acá te dice apoyo discontinuo monolítico con el apoyo. Esto y esto están unidos monolíticamente. Entonces, usarás esto si la losa está simplemente apoyada en la viga. Así, ¿se acuerdan el video? Cuando solamente está apoyado y luego aplasta con los dedos, ahí recién lo vuelve monolítico. Entonces, de eso depende estos valores. Si tienes más 3 tramos, estos son los mismos, pero acá ya cambia, ¿no? Ya no es un noveno, en este lado se utiliza un décimo y en el lado central 1 sobre 11. En cuanto a los positivos, sigue siendo lo mismo, pero en el central se utiliza 1,16. Y en el extremo opuesto, ¿cuál usarás? Esto mismo en espejo, ¿no? Se repite al otro lado. Entonces, de esa manera escoges tus coeficientes. 3 o más tramos, son los mismos casi de 3 tramos, ¿eh? Y esto se repetirá en cada tramo intermedio. Y el último, el del extremo, será igual que este. Y para que encuentres tus diagramas de fuerza cortante, tienes dos, un B1 y un B2. Entonces el B2 es acá y acá, nada más. Todito esto es B1. ¿Cómo calculas el B1? Carga última por la luz entre 2. ¿Cómo calculas el B2? Este multiplicado por 1.5. En el ACI no dice 1.5, dice 1.15. Esa es otra diferencia con la norma. Si ustedes revisan algunos libros, van a ver que están usando 1.15. En cambio, la norma peruana te dice 1.5. Veamos la norma. Acá está, importante. 1.5. Esa es otra diferencia con el ACI. Obviamente nosotros vamos a trabajar con norma peruana. Entonces, acá ya está tamizadito los coeficientes que se utilizan para losas. Porque los anteriores es vigas o losas. Este es full losas, ¿no? ¿Qué coeficientes vamos a usar en 2 tramos? Los que están acá, ¿no? Entonces, ese es en 2 tramos.
Y eso sería 3 más tramos. Acá vamos a usar 1.24, 1.14. Lo correcto es usar pues 1.10 lado izquierdo, 1.11 lado derecho. A veces de manera práctica, ¿qué cosa se hace? ¿Quién te dará mayor momento? ¿Con 1.10 o con 1.11? Con 1.10 te va a dar más momento. ¿Sabes? De manera práctica, ¿qué cosa se hace? Se utiliza 1.10 acá. Pero lo correcto es 1.10 lado izquierdo, 1.11 lado derecho. Y no se olviden que depende de la luz, ¿no? Depende de esta luz. Pues puede tener una luz, acá puede ser 3 metros y acá puede ser 3.5 metros. Y se dan cuenta que acá voy a tener dos momentos. Un momento acá y otro momento acá. Pero yo para diseñar necesito un solo valor de momento negativo, no dos. Entonces, ¿cómo se hace para uniformizar y quedarme con un solo momento? Hay 3 formas, ¿no? Vamos a ver eso. Uno de ellos es, usas la luz mayor. De estos dos, usas la luz mayor, que es el más conservador, te va a dar el momento más grande. Otro, ¿qué cosas se hace? Se promedia luces. Esta y esta luz se promedia. Y con la luz promedio calculas tu momento. Y la más técnica es balanceando los momentos utilizando cross. O sea, hay 3 formas de uniformizar el momento. Eso lo vamos a ver en el ejemplo. Y esto es en cuanto a los aceros. ¿Cómo se calcula el acero mínimo? Esta forma de calcular el acero mínimo es para vigas. La cuantía mínima de vigas es esta. Para losas macizas, la norma te dice que es esta cuantía. Entonces, el acero mínimo de una losa maciza será 0,018 P, que va a ser el ancho, se trabaja con una franja de 1 metro. Y E, el espesor de la losa. Ojo que acá se trabaja con el espesor de la losa, no se trabaja con peralte efectivo, el espesor completo. Ese es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Y el acero máximo si se calcula como en vigas, ¿no? Tu cuantía máxima es 0,75 de la balanceada. ¿Cómo calculas la cuantía balanceada? Lo mismo. Entonces, cuando haces tu diseño, tienes que verificar que tus aceros estén dentro de ese rango, ¿no? Por encima, igual o mayor al mínimo, igual o menor al máximo. Entre esos dos valores. No puedes estar fuera de rango, ¿no? Este es el recubrimiento. En losas usamos 2 centímetros. Entonces acá tienes tu losa. Y acá va a ir tus aceros. Entonces no confundan pues recubrimiento. Recubrimiento, ¿qué cosa es? El fondo de losa al borde del acero. Y esto es 2 centímetros. ¿Y cuánto va a ser la distancia de aquí al eje de acero? Vamos a trabajar con 3 centímetros. En vigas en columnas, ¿con cuánto hemos estado trabajando del borde al eje del acero? Con 6. ¿Y el recubrimiento cuánto es en vigas en columnas? 4, 2. Una cosa es el recubrimiento y otra cosa es la distancia al eje del acero. Entonces, si yo quiero mi peralte efectivo, el peralte efectivo, ¿cuál viene a ser? Esta distancia. Ese es el peralte efectivo. Será pues el espesor menos 3. Y en columnas, vigas como trabajamos, la longitud menos 6. Entonces,
Esto de acá, para que quede claro, ¿ya? No confundan. Recubrimiento con distancia al eje. Ya acá tenemos los candados de la norma. La separación mínima que debe haber entre acero y acero. Si yo dibujo una losa en corte, digamos, hacemos acá un cortecito 1 a 1. Entonces yo voy a tener mis aceros espaciados a cierta distancia. Entonces acá va a haber una separación. Esa separación mínima que nos dice la norma de 0,60. Debe ser el diámetro de la barra, pero no menor a 2.5 centímetros. Entonces ahí indirectamente te está diciendo que entre este acero y este acero debe haber por lo menos ¿cuánto? 2.5 centímetros. Pero acá te hace referencia a la 332. ¿Y la 332 qué te dice? Todo esto. Entonces, traducido esto, la separación va a ser la separación mínima, ¿no? Va a ser el mayor de estos tres valores. 2.5, el diámetro de la barra, o 3/4 el tamaño del agregado. ¿Se acuerdan que hay un diámetro del agregado máximo, cierto? De tu concreto. 3/4 el diámetro del agregado. De estos tres valores escoges el mayor. Y esa va a ser tu separación. ¿Qué quiere decir? Que menos que ese valor no puedes separar, no pueden estar más juntitos. No puede espaciarse a menor distancia que el S. Escoges el mayor de estos tres y esa es tu separación mínima. Ojo con eso. ¿Podría separarlo cada 2 centímetros? No. ¿Puedo separarlo cada 3 centímetros? Podría ser. Habría que echar estos cálculos también. Entonces, eso es para evitar que los aceros estén demasiado pegaditos. Y también hay una separación máxima. Así como hay una separación mínima, hay una separación máxima. Para que no separes demasiados aceros. Nuestra norma nos dice esto de acá. Traducido, tu separación máxima es el menor valor, 3 veces el espesor de tu losa o 40 centímetros. Supongamos que el espesor de tu losa es de 10 centímetros. El triple de eso sería 30. Entre 30 y 40, entonces, ¿cuál sería tu separación máxima? 30. Entonces, no puedes separar tus aceros más allá de 30. Eso es lo que te está diciendo la norma, pero el ACI es más técnico. El ACI te da estos cálculos. Eso está en función al esfuerzo del acero. En función al esfuerzo del acero. Operando esto de manera práctica, el ACI te bota una separación máxima de 30. La peruana te bota una separación máxima hasta cuánto? Hasta 40 te permite, ¿verdad? El ACI te permite hasta 30. ¿Quién sería más conservador? El ACI más conservador porque te pide que le pongas más acero. Ahora, ¿cuál es mejor? Es mejor el ACI. ¿Por qué? Porque cuando separas cada 40 tu losa,
es menos dúctil. Cuando separas cada 30 máximo, tu losa es más dúctil, tiene un mejor comportamiento sísmico también. Entonces, es preferible usar en todo caso la recomendación de acero. Ojo que esta es la separación máxima. Tú vas a tener tu separación calculada. La separación calculada vas a tener que chequear. Esa separación calculada está por encima del mínimo y por debajo del máximo, tiene que estar dentro de esos valores. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Usemos ACI. Entonces, en lugar de usar 40, usar 30. ¿Por qué? Porque va a ser más dúctil. Este es el acero de temperatura. El acero de temperatura va a ir perpendicular al acero principal, así como en los aligerados. El acero de temperatura se puede poner en doble capa o simple capa. O lo pones arriba y abajo. El acero de temperatura no trabaja estructuralmente. Es un acero para evitar ¿qué cosa? El agrietamiento de la losa por contracción, nada más. Entonces, ¿cómo se calcula el acero de temperatura? Con la cuantía mínima. Igual que calculas el acero mínimo, calculas tu acero de temperatura. 0018 B por el espesor de tu losa. A esta recomendación que les he puesto acá, de lo que les comenté hace un ratito, ¿no? Les recomiendo usar 30 como máximo y no 40, que dice nuestra norma. Un tema de que sea más dúctil nuestra losa, ¿no? Pero la norma te permite hasta 40, ahí no hay problema. Y los aceros lo calculan con cualquiera de estas fórmulas que ya conocemos del diseño de vigas. Tienen que repasar el diseño de vigas que se ve en concreto 1. Han visto que hay varias formas de calcular el acero. Eso les da el acero directamente, cualquiera de las dos fórmulas. Esta es la más práctica para usar en calculadoras, que necesitas tu demanda, pues, tu momento único. ¿De dónde va a salir esto? Del diagrama del momento flector. ¿Y cómo vas a conseguir tu diagrama del momento flector? Puedes usar el coeficiente A6. De ahí va a salir tu diagrama. Y con eso calculas los aceros. Puedes hacer usando cuantías. También hay método iterativo, si se acuerdan. Cualquiera de ellos. Para que consigas estos aceros y luego calcules cada cuánto va a estar la separación de estos aceros. Luego hay que chequear corte. El cortante que resiste el concreto en vigas es este, pues. Y el cortante que resiste el concreto en columnas es diferente, ¿se acuerdan? En vigas se calcula así, en columnas ya hemos visto. Pues en este caso vas a tener que verificar que tu losa maciza resista las fuerzas cortantes máximas. Solamente el concreto, porque a la losa maciza no le pones estribos. En cambio, en la viga, ¿qué cosa haces? Cuando el corte es muy fuerte, le pones estribos. Y el estribo absorbe la diferencia de corte que el concreto no puede absorber. Pero acá el concreto solito va a tener que defenderse. Solito el concreto tiene que absorber cortante. Bueno, hay un cálculo simplificado y hay un cálculo detallado. Solemos usar el simplificado, que es el más práctico. Este vamos a usar.
Este de acá, toma en cuenta el cortante último, toma la cuantía de acero el acero que has calculado, toma en cuenta el momento. Entonces, de estos dos, ¿quién será más conservador? ¿Quién te dirá que el concreto resiste más por el de arriba o el de abajo? El de abajo te va a decir que tu concreto resiste más corte. Porque el de abajo, ¿qué cosa toma en cuenta? Toma en cuenta la presencia de este acero. Ese acero está ahí. Ese acero lo hemos calculado para que trabaje a tracción, ¿cierto? Para eso lo estamos poniendo. Pero ese acero, si tú lo intentas cortar, ¿resiste o no resiste un corte? Resiste. Ese corte que resiste el acero, toma en cuenta este de acá. Por eso está la cuantía de este acero. Toma en cuenta ese corte. Entonces, cuando tú calculas el cortante que resiste el concreto con esta de acá, te va a dar mayor valor que si lo calculas acá, porque acá no está tomando en cuenta la presencia del acero longitudinal. Acá solamente está tomando en cuenta la presencia del concreto, nada más. Entonces acá te podría salir, qué sé yo, que resiste un corte de 15 toneladas, y acá te puede salir que resiste un corte de 12 toneladas, te va a salir menor, ¿correcto? Entonces, si eso es así, ¿cuál de los dos es más conservador? El primero. ¿Por qué sería el primero? Porque dice que la acero especial. Claro, te dice que tu concreto resiste menos cortante, te podría obligar a que incrementes espesor o subes F'(C) porque no alcanza. Entonces, que este de acá te va a decir que resiste más cortante y no tendrías necesidad de incrementar espesor o subir F'. Entonces este está por el lado seguro, pues es más conservador. Por eso usamos este, y es más práctico de usar. Además, para usar la fórmula de cálculo detallado hay candados, ¿no? Hay que cumplir con 2 candados. No es tan fácil como el primero, ¿no? Que es más directo. Y obviamente, pues, el coeficiente de reducción para corte es 0,85. Y cuando calcule mis aceros de flexión, ¿cuánto será el coeficiente de reducción? El phi que voy a usar acá, ¿cuánto sería? 0,9 es flexión. Y el phi, cuando chequeé cortante, es 0,85. Pues tienes que ver qué cosa estás calculando. Pues, ¿estás calculando por flexión o por corte? Pues en este caso, 0,85. La próxima clase entonces vamos a diseñar esta losa maciza, con todas las consideraciones que hemos visto en la parte teórica. Vamos a llamar esta por sistema.